Energía Tabasco. El inicio de una nueva era con Luis Prax. Presenta. Hola amigos de Energía Tabasco, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2021 y agradecemos mucho el favor de su atención. La semana pasada hablamos de algunos temas sobre mejoras regulatorias y quedó pendiente por ahí el tema del cumplimiento regulatorio en lo global. Hablamos de cumplimiento regulatorio en la parte que toca a las gasolinerías y a los expendedores de combustibles, importadores, etc. Ahora vamos a hablar en lo global de lo que es el cumplimiento regulatorio para las empresas, para poder acceder a ser proveedores de los grandes operadores o inclusive de petróleos mexicanos, ¿no? Para ello tuvimos la fortuna de contar con una experta en el tema de cumplimiento regulatorio, patentes y marcas, etcétera. ¿Qué les parece que vayamos a la entrevista y terminando la misma regreso con ustedes para hacer algunos comentarios? Gracias por estar en Energía Tabasco. Hubo una pequeña falla, pero ahorita regresamos con la entrevista con Carolina Guzmán, experta en cumplimiento regulatorio. Ya tiene un tiempo de experiencia en el tema y bueno, pues finalmente consideramos que el cumplimiento regulatorio es algo muy importante para el tema de poder estar con las empresas proveedoras a nivel internacional, porque muchas de ellas, al estar cotizando, por ejemplo, en bolsa, pues tienen unos lineamientos muy importantes, entonces es difícil que ellas acepten a proveedores que no cumplen con estos lineamientos. Es por ello que el tema del cumplimiento regulatorio es tan importante. Y como ya lo vamos a mencionar en la entrevista, pues el Instituto Mexicano de Competitividad sacó un tema interesante sobre esto. Pero bueno, vamos ahora sí ya para la entrevista. Adelante, por favor. Hola amigos de Energía Tabasco, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa consentido, como cada miércoles, y este nuevo formato que tenemos a partir de mayo. Tenemos entrevistas distintas de diferentes temas. Hoy, nuevamente, como hace 8 días, vamos a tocar el tema de cumplimiento regulatorio. Ustedes dirán, oye, pero ya lo tocaron hace 8 días, sí, pero aquí hay 2 puntos importantes. Primero es que hoy vamos a hablar de cumplimiento regulatorio para el sector energético en general. Hablemos de petróleos mexicanos y algunas otras operadoras y prestadoras de servicio. Y también porque nos dejó muy preocupado un reporte del INCO que acaba de publicar que en el tema de cumplimiento regulatorio los estados del sureste ocupan las últimas posiciones. Y eso, pues sin lugar a dudas, es altamente preocupante. Por ello, hoy, miércoles, nos permitimos invitar a nuestra amiga y experta en el tema de compliance o cumplimiento regulatorio, Carolina Guzmán Juárez. Ella es directora general de CGJ Consultores y experta en temas de cumplimiento regulatorio, legal, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Oye, a ver, pues empecemos ahora sí que de lo general a lo particular, ¿no? El tema del reporte del INCO y la falta de cumplimiento regulatorio en el sureste. Y ya no hablemos, o sea, vamos a hablar de todo. ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cumple la gente? Bueno, es un tema, yo creo que cultural, como de las muchas situaciones que viene arrastrando nuestro país. ¿Qué sucede? La organización
Ok. La OCDE, ¿cómo se llama? Y otra vez, pero Sí, si la OCDE. lo puedes cambiar. Sí, no, se va a quedar y hasta que digamos, ya. La OCDE. La OCDE, es que decía la OCDE. Bueno, entonces nos quedamos con, ¿Qué dices, Felipe? me voy otra vez. En 5, 4, 3, 2. Hola amigos de Energía Tabasco, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Como les comenté hace un momento, estamos con nuestra primera invitada del programa y nuevamente vamos a tocar el tema de cumplimiento regulatorio. Esto tiene que ver con 3 motivos importantes. Número 1, el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, acaba de sacar un reporte en donde indica que los estados del sureste son los últimos lugares en cumplimiento regulatorio, cosa que no está nada padre. Punto número 2, hace 8 días tocamos el tema del cumplimiento regulatorio para estaciones de servicio. Hoy vamos a tocar el tema de el sector energético en general. Y número 3, vamos a hablar no nada más de las que exigen, sino en la cadenita hacia abajo. Y para ello invitamos a nuestra amiga y experta en temas de cumplimiento regulatorio, Carolina Guzmán Juárez. Ella es directora general de CGJ Consultores. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Al contrario, siempre un gusto y un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Que ya es costumbre, déjenme decirles que Carolina participó en los primeros programas de Energía Tabasco, hace ya casi 2 años. Pero bueno, oye, Caro, a ver, platícanos un poco, vamos de lo general a lo particular. ¿Por qué en el sur del país no existe el nivel de cumplimiento regulatorio básico? Bueno, como todo en la vida, yo creo que es algo cultural que ha surgido más en la región sureste del país. Si vemos en la parte central en México, bueno, hay un poco más, están las dependencias federales, está la presidencia donde se crean las normas y bueno, hay un poco más de exigencia por acercarnos obviamente a lo que es el cumplimiento regulatorio. En el norte más desarrollo. No quiere decir que en el sur no haya ese desarrollo, pero yo desde mi percepción siento que el sur ha sido menos vigilado en la cuestión de ese cumplimiento. Ok. Como bien sabemos, existen las normas y empieza todo a llegar en el territorio nacional de manera paulatina. Sin embargo, y a pesar de que los efectos de las legislaciones sí entran en vigor a nivel nacional de manera inmediata, en el sur ha habido como un rezago en la cuestión del cumplimiento. Yo empiezo a aprender cumplimiento pues de hace unos 2 años y medio y me empieza a gustar el tema porque digo, bueno, qué bueno es cumplir y anticiparme a un riesgo antes de permitir que venga la autoridad a querer hablar conmigo y decir, vamos a llegar a un arreglo, ¿no? Claro. Entonces, el cumplimiento normativo implica que las personas físicas o las personas morales debemos anticiparnos a ese riesgo. ¿Cómo? Pues estando en regla, teniendo todas nuestras políticas de integridad que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de evitar cualquier motivo de sanción, sanciones o de corrupción. Es decir, las políticas se crean para evitar que no exista la corrupción. Claro, es que es toda una cadena, ¿no? A ver, empecemos por la parte de qué es cumplimiento, qué es cumplimiento regulatorio o de dónde arranca el tema de cumplimiento regulatorio. Es cumplir con toda la regulación, es decir, con todas las leyes. Es correcto. Mira, el cumplimiento implica que primero tú habla la Ley de Responsabilidades Administrativas que para evitar alguna sanción, tú debes estar prevenido, obviamente, con unas políticas de integridad. Eso quiere decir que tengas un manual de organización donde debes estar establecer obviamente la función de todo tu personal, claro. Aunque sea una pequeña empresa o una gran empresa. Si tú
delimitas las funciones, entonces también les vas a dar atribuciones, que vas a fincar responsabilidades. Claro, porque si no tiene una función, un empleado, pues no le puedes fincar una responsabilidad porque realmente está como decimos por ahí, un poco al garete, ¿no? O sea, llega y trabaja en función de lo que se le presenta en el escritorio o en la mesa de trabajo, sin llegar a desempeñar una ruta de funciones, ¿no? Y por eso también evita el crecimiento de las empresas. Por supuesto, a veces o puede haber una persona que haga muchas funciones y que esté en ella todas las atribuciones, pero al momento que pase algo o suceda algo, ¿a quién le fincas esa responsabilidad? Claro. Entonces, o si se enferma, ¿quién va a hacer las cosas? Y estamos en un país donde todo tiene que estar previamente establecido, obviamente. Entonces, un manual de organización permite a una empresa delimitar esas funciones y ver quién está organizado o no. Obviamente esas políticas de cumplimiento, más ahora también ligado con la cuestión de hacendaria, nos permite también identificar con quién vamos a tener relaciones. Claro. Así como yo siempre explico, cuando vamos a conocer a alguien, al novio, pues yo, como esposo, tengo que investigar de dónde es, quién vino, tiene hijos, estuvo casado, lo que quiera. Claro. Así con nuestros proveedores y con nuestros clientes. En esos momentos no podemos identificar si están en el 69B, si pagan o no pagan impuestos, si realmente no le deben a nadie. Ya en este momento no podemos tener relaciones contractuales con cualquiera. Obviamente tienes que identificarte. ¿Cómo? Pues con tu RFC, con tu domicilio, celebrar un contrato, buscarlo en el padrón de proveedores que no esté destinado. También igual en el 69B del Código Fiscal, donde tú veas que realmente no hace operaciones de procedencia ilícita. En este momento tenemos más que nunca que protegernos. Obviamente, si identificamos lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos que tener mayor cuidado de con quién nos estamos relacionando. Exactamente. Pero regresando, bueno, ya entendimos esa parte, ¿no? Debemos de actuar de manera correcta, en orden y conforme a los procedimientos y reglas o leyes que existen en el país. Vale, regresamos otra vez al sur. ¿Por qué si existe este lineamiento en el sur del país no se lleva a cabo? ¿Por la falta de vigilancia? Una es la falta de vigilancia. Dos, también la autoridad tiene que difundir y promover que existan estas políticas. Y tres, también depende de las personas, tanto físicas o morales, que tienen que verlo como una inversión. Claro. Cuando yo llego con un cliente y le digo, tienes que tener políticas, no, eso me va a costar muy caro, pero más caro me puede resultar que venga la autoridad y que me diga, no cumples con la norma, entonces, o te multo o nos arreglamos. Y ahí entra la corrupción, para lo cual se supone está creado el cumplimiento regulatorio, para evitar la corrupción. Para evitar la corrupción, para evitar que la autoridad se acerque a ti, porque obviamente estás incumpliendo la ley, pero si la cumplieras, si tuvieras todo tu reglamento, si en realidad cumplieras con todos tus permisos, que apliquen para cualquier área, no sé, en la cuestión energética, algún permiso, tú tengas tu sistema de gestión, cumplas con la NOM 35, si tú lo hicieras, lo tuvieras, evitarías cualquier acto de corrupción por parte de la autoridad. Entonces, creo que sí nos falta un poco más de promoción por parte de las autoridades, donde se convoque a las empresas, a las grandes, que obviamente muchas de ellas sí cumplen, a las medianas, a las que prestan servicio, a las pequeñas, para que vayan inmersas en todo lo que son Tendría que haber políticas. Una mayor campaña de difusión. De difusión, por supuesto. Claro, sí. y que cada vez más actores como tú y tus colegas en el sur del país, pues tengan la oportunidad de llegar a un público que esté un poco consciente, ¿no? Porque como bien dices, llegar y ofrecer, que te digan, no, eso es carísimo. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve?
¿no? Aquí el compliance es anticiparnos a un riesgo. Entonces, y la gente prefiere no pagar lo predictivo. claro, por supuesto. Imaginémonos en este momento, la situación de la contingencia sanitaria. ¿Queremos la vacuna? Sí, y todos estamos ahorita pendientes a la expectativa porque nos podemos enfermar. Sí, claro. Eso es una cuestión preventiva. Sí. En el caso de las políticas de compliance, es evitar que la autoridad llegue a mí que yo no cumpla. Si yo cumplo con todas mis reglas, con todos mis permisos y todo, llega la autoridad, qué bonito es que llegue, se asome, verifique y se vaya. Claro. Y se vaya. Y así, y no tuvimos que ni pagar una multa, ni una sanción, ni me cierran mi negocio, ni estoy dando lo que diríamos una mordida, precisamente porque yo previne ese riesgo. Claro. Amigos, esto es, como lo acaba de decir Carolina, y hablando del COVID, si ustedes no guardan la sana distancia, no se lavan las manos, no usan cubrebocas, no sanitizan sus hogares, les importa un bledo lo que toquen, se llevan las manos a la cara y todo el tiempo y demás, pues seguramente les va a dar COVID, ¿no? Entonces, evítenlo. Si ya lo están evitando en su persona, ¿por qué no lo evitan en su empresa? Y eso sería mucho más agradable. Bueno, ahora vámonos a dirigir hacia el sector energético. ¿Cómo está el tema? Aquí hay dos grupos muy importantes, ¿no? Está Pemex, que tradicionalmente que ha sido la empresa de petrolera nacional, y desde hace 5 años ya existen las operadoras medianas y privadas, que hay medianas y las hay grandes, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan en esos temas de cumplimiento regulatorio? Por ejemplo, Pemex. Petróleos Mexicanos tienen políticas de cumplimiento normativo, tienen una gama grande. Ellos hacen también lo que se llama la debida diligencia, hacen la identificación de los proveedores y, bueno, les piden una gran cantidad de información, les piden que se registren en el Aquile, es como un viacrucis, ¿no? Parece un viacrucis, pero en realidad lo que están diciendo es dame toda tu información para evitar detectar que no seas un proveedor que esté incurriendo en una falta administrativa o fiscal, que ese es el objetivo. Okay. O sea, lo que quiere Pemex es que si te pide o te contrata un servicio, pues le cumpla. Eso es lo que quiere. Entonces, por eso es que ponen una serie de requisitos que viene acompañado de sus políticas, las cuales uno tiene que cumplir. Si tú eres una empresa y vas a contratar y no tienes políticas de cumplimiento, lo que te pide Pemex es que adoptes como tuyas esas políticas de cumplimiento. Las que ellos tienen. Claro, por supuesto. Claro. Dice, o sea, si vas a ser mi proveedor y vas a trabajar conmigo, adopta esas políticas, haz las tuyas y también para tu empresa. Okay. Y ahí haces una extensión. ¿Qué sucede si en ese caso Pemex llegara a identificar que tú no cumples con esas políticas? Pues cumples el riesgo de que pueda haber una rescisión contractual, que eso es lo que obviamente queremos evitar. Claro. ¿Sí? Pero eso es en la situación idónea. ¿Cómo es en la realidad? ¿Aplica Pemex a rajatabla, parejo? Pues allí pudiéramos decir que a todos se los pide, porque ya es un parte del compromiso de los servidores públicos que trabajan en Petróleos Mexicanos, de que tienen que otorgar esas... tienen que solicitar. Tienen que solicitar, obviamente, las políticas, el cumplimiento por parte de sus proveedores. Sin embargo, sí tengo todavía algunos casos identificados donde sí ha habido como, digamos, servidores donde piden como un regalo, un obsequio, y eso no está permitido hasta dentro de sus mismas políticas. El funcionario tiene, valga la redundancia, dentro de sus funciones la obligación de solicitar políticas de cumplimiento al proveedor. Esa es parte de la responsabilidad del funcionario. Sí. Si no lo hace, pues entonces está incumpliendo. Y si pide algo, pues está corrompiendo finalmente. Pero aquí aplica la del
tanto peca el que mata a la vaca, ¿no? Como el que le agarra la pata. Los dos, claro. Claro. Yo entiendo, pudiera ponerme en los zapatos del proveedor porque pues quiere trabajo. Estoy de acuerdo. Pero no es correcto. Y en este momento, las políticas de cumplimiento están diseñadas para hacer lo correcto, de ambas partes, tanto de Petróleos Mexicanos o de cualquier empresa que vaya a solicitar un proveedor, y tanto el proveedor. Y en cualquier iniciativa privada, a veces te piden algo con un poco de poder o con un poco de voy a otorgarte, y no podemos estar en ese tema cultural. Ya no estamos en ese plan. No vamos a poder saltar a ser un país de primer mundo si culturalmente no nos quitamos el tema de la corrupción. Definitivamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Este tipo de políticas son para las empresas chiquitas, medio grandes, medianas, muy grandes, etcétera. Pero ¿por qué entonces hay tanto proveedor como persona física? ¿Eso no sería como un poco saltarse el tema? Porque, a ver, pídeme a mí, pues yo ¿qué te voy a dar? Pues te voy a dar mi RFC, te voy a dar mi declaración de impuestos. Yo no tengo un manual de políticas de Luis Prats, ¿no? O sea, sí sé por dónde hay que ir, pero un manual de políticas, un manual de funciones, ¿cómo le pides a una persona física? Porque yo me he asomado a los padrones de proveedores, no de Pemex, sino de cualquier dependencia del país, nacional, federal, estatal, municipal, y el listado de personas físicas es interminable. Sí, hay mucho, bueno, es que la ley de responsabilidades administrativas te habla que puede ser personas físicas o personas morales. Tú puedes tener como persona física tu propio negocio con tu marca personal o con tu marca comercial, y puedes tener trabajadores a tu cargo. El objetivo es cumplir, o sea, que cuando tú te vas a relacionar con otro, tú tengas esa capacidad para cumplir ante terceros tus responsabilidades y tus obligaciones. Sí. Considero que hay, por parte del SAT, hay mucho más vigilancia a las personas morales. Y ese es un tema, o sea, si se vieran mayores beneficios fiscales quizás para las empresas, entonces evitaríamos como mejor me vuelvo persona física y no persona moral, pues porque voy a estar mucho mayor vigilado por la cuestión de mis movimientos bancarios o de factura. Claro, y no es que estemos en contra de las personas físicas, digo, yo soy una persona física, tú también, etcétera, pero de pronto hay, como lo dice Carolina, no hay tanta vigilancia en una persona física porque sus movimientos son menores, ¿no? Finalmente. Entonces, yo creo que esa parte debería de haber ciertos incentivos para que la persona física se volviera persona moral. O sea, si eres físico, pues te puedo hostigar, pero si eres moral ya no tanto. No sé, se me ocurre alguna, a lo mejor son locuras de pronto lo que yo digo y ustedes lo saben, perdón. Pero bueno, ¿cómo andamos en el tema de las compañías operadoras privadas, por ejemplo? Bueno, las operadoras privadas ya son empresas mucho más grandes y tienen, bueno, por su capacidad comercial y por sus números de empleados, pues se vuelven grandes empresas. Sí. Y obviamente ellas tienen políticas de cumplimiento. Entonces, para ellos es mucho más fácil tener un procedimiento de organización en el cual ellos puedan decidir con quién es su proveedor, con quién van a contratar, van a contraer compromisos económicos, y bueno, si siguen todas sus políticas de debida diligencia, obviamente de verificar cuáles son las relaciones, de con quién están trabajando, a quién contratan, quién es su proveedor, quién es su cliente, no van a tener ningún problema. Claro. ¿Sí? Ellas yo creo que están blindadas precisamente porque han asumido el compromiso de que el cumplimiento normativo les ayuda para evitar, obviamente, cualquier acto de corrupción. Sí, claro. Y además recordemos que muchas de las empresas estas
cotizan en bolsa, por ejemplo. Entonces, al momento de estar cotizando, tú adquieres un sinfín de compromisos, porque pues un acto de corrupción, tache automáticamente en la bolsa que operes, ¿no? Entonces, eso puede hacer que las acciones se vengan al suelo, finalmente, ¿no? Y otro tema interesante, amigos, es que hay muchas empresas, y esto viene concatenado con lo que hablaba Carolina al principio. Muchas empresas del sur no han encontrado la oportunidad de ser proveedores de los nuevos operadores o de Pemex. El caso de la refinería, es así de sencillo. No hay tantas empresas tabasqueñas trabajando para la refinería porque los contratistas de la refinería, los constructores, son empresas grandes que tienen un sinfín de regulaciones y procedimientos que las empresas locales no cumplen. Entonces han perdido oportunidades, ¿no? Y lo mismo sucede en Chiapas, y lo mismo sucede en Campeche, y sucede en el sur de Veracruz. Entonces, pues resulta que si tú cumples correctamente, pues vas a acceder a mejores oportunidades. Sí, yo sí sugiero, ya se acabó el tiempo en que Para estar pagar el Infonavit, tener nuestro currículum vigente, buscar tener todos nuestros trámites o permisos que tengamos que necesitar, no sé, en la cuestión ambiental, mis permisos ambientales, tener un sistema de gestión de calidad también ayuda mucho a hacer notar que tengo los procesos normativos muy bien cuidados, y eso va a generar que la gente genere confianza en tu producto o en tu servicio. Tenemos que tener, obviamente, toda esa cartera para poder ofertarnos a los demás. Y como les decía yo, es anticiparnos a un riesgo. Sí. Saber que si tenemos un manual de organización, un código de ética, unas políticas anticorrupción, políticas antisoborno, eso va a ayudar mucho a abrirnos muchas puertas. Definitivamente, definitivamente. Y luego, bueno, cualquier cosa que tengan dudas, quieran una asesoría, quieran información sobre las políticas, bueno, pues me pueden contactar, es a carolinaguzman@cgjconsultoria.com, o en mi teléfono es 99. Ahí están los teléfonos apareciendo. 608. Muchas perfectamente. Gracias. Muy bien, Caro. Pues amigos, esto es cumplimiento regulatorio dentro de Energía Tabasco. Hay que cumplir, no es evolucionar, hay que ser mejores, ¿sale? No se vayan, enseguida regresamos. Gracias. Gracias. Petróleo y Energía es la revista líder del sector energético en México. Contamos con más de 19 años de experiencia contando las historias más relevantes del sector energético en nuestro país. Es por ello que contamos con el listado de los 100 líderes del sector energía.
Nuestra fuerza de difusión es inigualable. Contamos con más de 55,000 seguidores en todas nuestras redes sociales y tenemos un aproximado de 5,000 lectores mensuales. Contamos con productos digitales disruptivos en toda la barra de Piani Digital, desde los reports, talks, podcast y Piani Live Chats. Con Exo, Marketing Energético, tenemos un objetivo: fidelizar tu marca y colocarla en el top of mind del consumidor para generar sensibilidad y preferencia por tu marca. Tu voz y tu empresa son clave para este 2021. Súmate a nuestra plataforma. Bien, pues ¿qué les pareció? Sin lugar a dudas es un tema importantísimo aquí en el sureste. Se ha hablado mucho de cumplimiento regulatorio, lo que son pues las certificaciones, las normas ISO 9000, 14000, 37000, 45000, es lo que Pemex conoce como el SACISOPA o el OSHA, en fin, más aparte todas las reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Las reglas con la CEA, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, en fin, a veces decimos, híjole, qué engorro es todo esto de tantas normas y reglas, pero pues desafortunadamente no había reglas para llevar a cabo todo esto, y a veces sí se consideran un poco excesivas la normatividad y la regulación, pero más vale que sea excesiva a que sea demasiado laxa, y entonces por ahí suceda lo que desafortunadamente ha sucedido y como nos comentó Carolina hace algún tiempo. Bien, pues queremos hacerlo más ágil, entonces, ¿qué les parece? Nos vamos a las notas de la semana. Es un compendio de las 3-4 notas, me parece, más importantes que sucedieron del jueves pasado a hoy en materia energética. Así es que vámonos a las notas Energía Tabasco. Ponen freno a ley de hidrocarburos. El juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó el lunes la suspensión provisional y con efectos generales a los artículos 57, cuarto y sexto transitorio de la ley de hidrocarburos. Según el incidente de suspensión, se trata de la primera suspensión a esta ley. La acción obedece al amparo presentado por las empresas Grupo Base Energéticos, Farao International Products, Antluc, distribuidora de combustibles MIL y Dalia Pilar Lamarque Picos, como titulares de permisos que se verían afectados por la reforma que entró en vigor el pasado 5 de mayo. Cabe mencionar que asimismo la secretaria Rocío Nale comentó que la CENER va a acatar lo dispuesto por el juez. Sin embargo, citó: "Vamos a continuar en las instancias correspondientes para eliminar dicha suspensión y, en su caso, hacer los cambios necesarios a fin de garantizar en México el adecuado balance energético y erradicar prácticas ilícitas". Hidroeléctricas en tiempos de sequía. El presidente de México ha señalado en múltiples ocasiones que uno de los pilares de su administración para alcanzar las metas de energía limpia es la generación de electricidad a través de hidroeléctricas. Es tan importante este plan que en múltiples ocasiones ha señalado que con inversión y repotenciación de las instalaciones actuales podemos generar la energía limpia que el país necesita, sin impulsar fuentes renovables como solar y eólica, pues las considera intermitentes. De acuerdo con el presidente y sus asesores de confianza, la generación solar y eólica son intermitentes porque no generan electricidad cuando no hay sol y cuando no hay viento. Otra de las razones que alude la presente administración es que las hidroeléctricas tienen una producción de electricidad controlable, permaneciendo todo lo demás constante. La energía puede generarse como un flujo constante si hay un flujo constante de electricidad, pero aquí subyace el error más importante de la estrategia. El agua, aunque es un recurso renovable, es infinito, agotable y tarda tiempo en recuperarse. Recordemos que hoy el país enfrenta una sequía de alrededor del 35% en el territorio nacional. Violación al TEMEC-API. Continúan encendiéndose los focos rojos entre los actores protagónicos de la industria petrolera estadounidense.
Otras dos organizaciones internacionales, el Instituto Estadounidense del Petróleo, API, y la International Chamber of Commerce, se pronunciaron en torno a las políticas energéticas del Gobierno de México. La API acusó que las políticas energéticas del gobierno mexicano violan los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos. Se trata de una de las principales organizaciones que aglutina a 400 corporaciones del sector energético, el Instituto Estadounidense del Petróleo. En una carta firmada por Michael Summers, presidente del grupo energético, se manifiestan en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos, propuestas por López Obrador para privilegiar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. El denominador común de ambas leyes es obstaculizar la nueva inversión privada en el sector energético, así como destruir el valor de los activos privados que ya están en funcionamiento. De acuerdo con los fundamentos del grupo con las reformas al gobierno mexicano, va en contra del TEMEC. De acuerdo con los fundamentos del grupo con las reformas, el gobierno mexicano va en contra del TEMEC en materia de comercio de bienes, de inversiones y de ventas y compras de las empresas estatales. Todo indica que el gobierno mexicano se está enredando en un pleito de imprescindibles consecuencias con el gobierno de Estados Unidos. Pemex está retrasando los reembolsos a otras petroleras con las que trabaja, lo que refleja su frágil situación financiera. Petróleos Mexicanos está generando pagos vencidos no solo a proveedores, sino también a otras operadoras con las que trabaja. De acuerdo con un reportaje de Bloomberg, la empresa productiva del Estado está aplazando los pagos a otras petroleras, quienes venden sus barriles para hacer mezclas de exportación. Pemex debía alrededor de $60 millones al 30 de abril por crudo y gas natural a Cheiron Petroleum de Egipto y alrededor de $4 millones al 16 de abril a Hochi Energy. La deuda con Hochi es por el pago de las exportaciones de petróleo y gas vendidas en diciembre y enero desde su campo del mismo nombre, con la deuda desde mediados de marzo de este año, según los documentos y personas familiarizadas con la situación. Mientras que la deuda con Cheiron es por crudo que la empresa productiva del Estado ha vendido de la empresa conjunta. Vale la pena recordar que Cheiron es socia de Pemex en el campo terrestre Cárdenas Mora. Esta situación evidencia la precaria situación financiera a la que se enfrenta la petrolera nacional, la cual es la empresa del sector más endeudada del mundo. Hola a todos, mucho gusto, Daniela Gagiola, bienvenidos a IOS Offices. Ahí está llegando gente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Mucho gusto, Daniela. Mucho gusto. Si me apoyas, aquí te listo con el protocolo que tenemos para toda la cuestión de COVID. Dije, mira, la gente no te va a decir, la gente va a venir y va a agarrar y va a hacer. Quiero ver qué es. Claro que sí, pues mira, ya desde aquí estás en nuestras instalaciones, te voy a mostrar un poquito todo lo que ofrecemos. Por aquí, por el área donde estamos caminando, esto es el área de coworking. ¿Qué es el coworking? Es un espacio flexible compartido con demás usuarios. Tú puedes venir aquí, trabajar, vienes con tu computadora y nosotros te proveemos de todo. Aire acondicionado, internet. Este es el área de coworking. Todo esto es el área de coworking. Tenemos el servicio de salas de juntas. Nosotros tenemos 3 salas de juntas, una con capacidad para 12 personas, que es esta que está acá. A mis espaldas del lado derecho tengo una con capacidad para 6 personas, y tengo una más pequeña, un poquito más ejecutiva. Por ejemplo, si tú necesitas atender a una persona, tenemos una para 3 personas, para 3 usuarios. Y pues nuestro servicio más top, por así decirlo, sería la renta de las oficinas. Tenemos 40 oficinas en renta con diferentes capacidades, desde 2 usuarios
Tenemos capacidades hasta de 8. ¿Qué otros servicios tienen? También tenemos servicios de domicilios fiscales para empresas. ¿Qué te ofrece esto? Pues tu domicilio fiscal, puedes recibir paquetería y el servicio de contestación personalizado. Ah, perfecto. ¿Uno puede traer de comer aquí o se puede? Sí, claro que sí. De hecho, miren, por este lado tenemos el área del coffee break por acá. Ajá. Bien amigos, pues esto es IOS Offices, ella es Daniela, la conocieron ya hace un par de semanas y ahora les está dando un tour, así es que no se esperen más, si ustedes necesitan una oficina, vénganse. Adelante, son bienvenidos. Aquí les doy un recorrido y podemos checar diferentes opciones. Perfecto, gracias por estar en Energía Tabasco, los esperamos en IOS Offices. IOS Offices. Gracias. Exacto. Muy bien, ya estamos aquí de regreso, interesantes las notas. Aquí lo que hacemos con las notas es revisar lo que los analistas y algunos colegas publican y pues lo que consideramos es lo más importante, es lo que les damos de resumen. La verdad es que tratar de pasar las noticias del día pues a veces no se generan y a veces se generan en días anteriores. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta pues, cuáles son las noticias más importantes. El tema del TEMEC, el tema de la ley de hidrocarburos, los movimientos que quiere hacer la Secretaría de Energía, las cancelaciones a las asignaciones o a los permisos por parte de algunos concesionarios, etcétera. Esos son los que consideramos los temas más importantes. Bien, pues vamos a la segunda parte de este programa, donde hablamos ahora de infraestructura sustentable y ustedes dirán, bueno, pero si estábamos hablando de cumplimiento regulatorio, ¿qué tiene que ver con la infraestructura? Bueno, pues este es un tema, porque la primera parte es el cumplimiento regulatorio, después hay que tener una visión de sostenibilidad para crear infraestructura sustentable. Esto es muy importante porque es la infraestructura que se tiene que crear, no para que dure 4 o 5 años o lo que sea, no, es para mirar a los próximos 50, 60 o tal vez 100 años. Y yo le hice algunas preguntas a la experta que nos acompañó sobre qué hacer con la infraestructura que tenemos o cómo la sustituimos, etcétera. Esto viene mucho a colación a raíz de los lamentables sucesos en la Ciudad de México, pero también a los problemas que han surgido en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en Salina Cruz, en Cadereyta, en Madero, en Tula, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante ver la parte de la infraestructura, las presas también, ¿no? O sea, como lo vimos en las notas, el uso del agua de las hidroeléctricas no nada más es para generar energía eléctrica, el agua, ¿no? Y hoy el país está en un problema de sequía muy grave, según reportó la NASA hace poco. Entonces no son temas menores. Por ello consideramos que el tema de infraestructura sustentable es el siguiente paso, ¿no? Y la próxima semana vamos a seguir hablando de sostenibilidad y todo este tema que es súper interesante. Y lo que más nos gusta es que son mujeres las que están participando, tal vez siguiendo, o a lo mejor nos siguen ellos de Petróleo y Energía, dándole un papel preponderante a las mujeres que están trabajando en el sector energético, y desde aquí pues las reconocemos. Así es que, sin más, vámonos a la entrevista de infraestructura sustentable. Ojalá les guste y esperamos sus comentarios. Gracias. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso. Como les comenté, ahora vamos a platicar con nuestra muy querida amiga y especialista en infraestructura sustentable. Ella es Victoria Freisner, que nos da muchísimo gusto tenerla de vuelta aquí en este programa. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas noches. Muchísimas gracias, Luis. Pues muy bien. Bueno, bien dentro de lo que cabe con estas condiciones que estamos
pasando en la pandemia, pero yo me siento muy afortunada. Nosotros afortunadamente lo hemos podido navegar bien y pues bueno, contenta de compartir estos temas tan interesantes para nosotros y para tu audiencia. En esta ocasión hablando de cumplimiento de infraestructura sustentable. Pues muchas gracias por la invitación siempre. Gracias, no, al contrario. Oye, fíjate que pues a raíz de algunos sucesos, digo, el más escandaloso y triste y lamentable, pues fue el metro de la Ciudad de México. Pero hablando en temas energéticos, que también el metro es energía, pues hemos tenido algunos sucesos en refinerías, en complejos petroquímicos, en ciertas instalaciones que tiene el sector público, las empresas productivas del Estado, CFE, ¿no? Ya sabes que los apagones se deben a la quema de los pastizales y ese tipo de cosas, ¿no? Que se han inventado. Yo me pregunto, y por eso estamos haciendo hincapié por segunda ocasión en este programa, de la parte de cumplimiento regulatorio, y me topé con el tema de la infraestructura, pero sustentable. Entonces, por eso, amigos, quisimos acudir con Victoria para que nos platicara qué es la infraestructura sustentable y por qué es importante tomarla. Así es que, Victoria, por favor, ilústranos qué es esto. Claro, muchas gracias, buen día. Pues Luis, la infraestructura sustentable es una infraestructura que es construida en base a criterios de la sustentabilidad. Y los criterios de la sustentabilidad, pues ya no lo sabemos todos porque lo hemos oído hasta el cansancio, repetirlo por los representantes y los que están adheridos, digamos, a las agendas internacionales de sustentabilidad, que es el equilibrio entre el económico, la parte social y la parte ambiental, digámoslo así, ¿no? Esa es como la generalidad, pero aplicado a proyectos de infraestructura, las metodologías son muy específicas en cuanto a seguir exactamente los impactos en varias dimensiones que significan o que más bien abarca la sustentabilidad para los proyectos de infraestructura, que en este caso son, por ejemplo, la calidad de vida en las comunidades, que es la parte social, el liderazgo del equipo, cómo hace, digamos, el compromiso que tiene para seguir estos pasos de la sustentabilidad, cómo hace este compromiso con los otros participantes en el proyecto, incluyendo las comunidades, por supuesto. ¿Qué más? Cómo se organizan sus recursos a través de las etapas de prediseño, diseño, construcción, evaluación y finalmente certificación de proyecto, que es lo deseable que pase en un proyecto de infraestructura. O sea, que no nada más se construya con una base sustentable, sino además que tenga la posibilidad de demostrarlo a través de todo un proceso de presentación de documentación y de procesos que sean certificados y avalados por una tercera parte independiente. Y obviamente también la parte ambiental y ahora como que lo más nuevo es la parte que se refiere específicamente a resiliencia ante el cambio climático. Exacto. En ese sentido, por ejemplo, y nos queda muy claro que haya una comunicación o una comunión entre el dinero, el medio ambiente y la sociedad, ¿no? O sea, el que va a impactar. Eso me gusta. Pero a ver, vamos arrancando de antes. ¿Qué hacemos con las obras que ya tenemos? O sea, la infraestructura que ya tenemos, vámonos de atrás para adelante. O sea, por ejemplo, una refinería, un complejo petroquímico, el sistema de transporte colectivo metro, ya están hechos y ya tienen años, y algunos tienen 50, 60 años, ¿no? ¿Cómo hacer que estos entes se transformen en una infraestructura, que ya lo es, sustentable? ¿Hay que tirarla y volverla a hacer o qué hacemos? Probablemente en algunos casos sí, Luis. En Estados Unidos tú sabes que ahorita hay un movimiento muy grande con respecto al bono sustentable o más bien a los apoyos que saca el gobierno. El gobierno tiene una estrategia, pero bien clara, de reactivar la economía en base a la reconstrucción del país y a generar empleos verdes y a generar todo un movimiento económico a partir de la infraestructura. Ellos planean
construir nueva infraestructura, pero también planean modernizar, ampliar la infraestructura que esté obsoleta, que ya salga de operación, pero también piensa sacar algunas plantas de operación, o sea, por ejemplo, las plantas de carbón. Tú sabes que todavía en algunos estados de Estados Unidos utilizan todavía muchas plantas de carbón. Texas es una de ellas, es uno de estos estados. Y ya dentro de sus planes están sacar de operación estas plantas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las instalaciones de la Ciudad de México o de algunos generadores de energía aquí en México, pues sí se tiene contemplada. La metodología no nada más se utiliza en proyectos de nueva construcción, se utiliza también en modernizaciones, ampliaciones, así es que se puede utilizar también para actualizar estas nuevas instalaciones, estas instalaciones, o bien se puede seguir la metodología incluso para clausurar un sitio que ya sea obsoleto. ¿Por qué? Porque salga más caro en términos de costos los beneficios obtenidos por una planta a lo mejor de energía fósil, ¿entiendes? Contamina más que el beneficio que se obtiene económico al generar energía por medio de este método, ¿no? Entonces, probablemente es una de las preguntas que se tienen que hacer las autoridades hacia dónde van estratégicamente, cómo le van a hacer, pero es posible definitivamente y está en la agenda que algunas plantas salgan de operación. Algunas. Okay. Y sí, definitivamente, porque pues lo hemos visto, tenemos el caso de la refinería de Tula, que está muy cerca de la Ciudad de México y que es una de las causas mayores de la alta contaminación que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Habría que tirarla, ¿no? O habría que cerrarla, pero entonces, ¿qué hacemos? Estamos construyendo, pero bueno, entonces sí es acorde a la agenda que tiene la infraestructura sustentable, sí es posible el reparar, digamos, y volverlo sustentable. Ahora, ¿cómo es en la parte de, por ejemplo, la infraestructura sustentable? ¿Cómo la ligamos con el tema del cumplimiento regulatorio? Porque una de las preguntas o de las situaciones es, si no tienes una manifestación de impacto ambiental, la famosa MIA, no puedes construir algo, ¿no? Y a veces esta MIA está hecha sobre las rodillas para sacar del bache el trámite, ¿no? O sea, a ver, órale, ahí está, ya, listo. Pero realmente el impacto, híjole, sí, no deja de ser sustentable. O sea, no es sustentable más bien, ¿no? Así es. Pues mira, definitivamente las prácticas de infraestructura sustentable van más allá del cumplimiento regulatorio. Es más, técnicamente, ninguna empresa, ni ninguna unidad productiva, ni ningún proyecto podría operar sin cumplimiento regulatorio porque estaría fuera de la ley, ¿verdad? O sea, técnicamente esa es lo que estaríamos manejando y pues nadie puede operar por fuera de la ley, sería una actividad ilegal. Entonces, empezando por ahí. El mínimo operativo de una empresa debe ser el cumplimiento regulatorio, porque nadie puede estar operando por fuera de la ley, y menos en términos de manejo de recursos, de manejos ambientales, porque como sabemos, los impactos ambientales son normalmente generados por un privado o por un público a través de un privado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque casi todos los dueños de los proyectos de infraestructura, pues son los gobiernos. Sí. Pero quien los desarrolla normalmente son las compañías constructoras o las compañías de ingeniería y los contractors, los contratistas. Y entonces los impactos son desarrollados por estos entes privados, pero el costo es público, lo estás diciendo con la refinería de Tula, famosísimo el caso. Era un caso en el que estoy cerca, digamos, porque yo participé en el equipo de proyecto de esa refinería que no se hizo, que iba a estar conectada a la otra y cuyos planes era, entre otras cosas, dejar de producir coque o dejar de producir combustóleo para que lo quemen en la ¿cómo se llama? En la termoeléctrica. En la termoeléctrica, sí. Es una de las principales
fuentes de contaminación por partículas suspendidas, ¿no? Entonces, ese plan se tenía, pero bueno, finalmente ya lo sabemos, no hay que ir a ese caso, ya no pasó, pero exactamente esto pasa, que más allá del cumplimiento, el cumplimiento es la base mínima, nadie puede estar funcionando por fuera de eso, pero la agenda de sustentabilidad se basa en las buenas prácticas, en las mejores prácticas, no se basa únicamente en lo regulatorio. La base mínima es la regulación, pero esto ya va más allá de eso. O sea, ningún gobierno extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, tiene completamente normada toda su regulación ambiental en los altos estándares que exige un estándar de infraestructura sostenible. No está escrito en la ley. Esto es proviene de la buena práctica, o sea, lleva la práctica más allá del cumplimiento regulatorio. Pero por supuesto que el mínimo, o sea, no hay forma de que pase. Si tú vas con un proyecto de infraestructura y tratas de pasarlo por un proceso de evaluación, lo primero que te van a preguntar, ¿cumple con todas las normativas y las leyes y las regulaciones en todos estos aspectos? 64, 120, muchísimos. Eso es lo primero que se va a preguntar. ¿Y en México sucede así? En México debería suceder, porque no podría nadie estar funcionando por fuera de la ley, pero aparentemente pues no, hay casos en que se lo saltan y ni siquiera cumplen con el mínimo regulatorio, y bueno, pues... sí, hemos tenido casos de construcciones que de pronto, ya cuando van más allá de la mitad, la autoridad se da cuenta que no está cumpliendo, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo lo dejaste empezar? ¿No? Ahora, en la parte de la construcción de la autoridad, pues ahí, pues él es como juez y parte, ¿no? Entonces, pues yo digo que sí cumplo y yo construyo. Exacto, que es algo que puede estar pasando. Esta se llama simulación de actos, ¿no? Hacen como que hacen el acto, pero en realidad no están cumpliendo. Pero mira, esto es una cosa muy delicada, Luis, todos lo sabemos. La infraestructura no es de la propiedad del gobierno, es de la propiedad de los ciudadanos. Nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. Claro. Es nuestro capital, nosotros somos los dueños. Entonces tenemos que exigir, por supuesto, que se construyan bien. Millones de personas son impactadas diariamente, positiva o negativamente, por infraestructura bien construida o mal construida. Mal construida, claro. Nosotros podemos exigirle también ahora, pues sí, a través de los representantes, que tengan que estar preparados para tomar estas decisiones y para que no los sorprenda ningún desarrollador, ni ningún certificador, ni nadie, porque ellos deben saber de que se trata de infraestructura sostenible y resiliente, pues para hacer valer los derechos y exigirles a las autoridades que cualquier proyecto de infraestructura sea revisado por una entidad certificada para esto, por terceras partes independientes, y sean construidas de la mejor manera posible. No se salten la ley, por supuesto, ni se salten ninguna regulación, ni ningún aspecto técnico que tenga que ver con la construcción de específicamente alguna tecnología o algún proyecto de infraestructura, por ejemplo que transporta millones de personas, el metro de la Ciudad de México. Ajá. Y que se perdieron muchas vidas, se podrían haber perdido más, sino por no realizar las acciones a tiempo, que esas sí están en la regulación, hacer todo el mantenimiento, la revisión de la infraestructura, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, se merece ir más allá de la regulación. Claro. Precisamente por eso, porque es una infraestructura delicada, sensible, que transporta millones de personas y que genera millones de sinergias y millones de interacciones económicas en un solo día, y que cuando sale de operación, pues afecta muchísimo. Afecta un entorno enorme. ¿No? Entonces es por eso que es muy delicado, no es cualquier construcción. La infraestructura es una construcción sensible, altamente importante, altamente estratégica, y por eso las autoridades, tienen que estar las autoridades preparadas específicamente para tomar las decisiones y hacer las evaluaciones en la materia específica de infraestructura. Y el mantenimiento, o sea, deben de tener la capacidad, ¿no? De no nada más saber qué hacer, sino ejecutar el hacer.
¿no? Y hablemos, por ejemplo, para no quedarnos tanto con el metro, de la infraestructura, por ejemplo, de los complejos petroquímicos y refinería que hay en Veracruz, ¿no? Que tienen, híjole, pues 60 años, 50 y tantos años, ¿no? 70 años. Ahí vimos a un empleado de Pemex cerrar una válvula con el fuego ahí casi en los talones, ¿no? Entonces, y no es la primera vez, ya han sucedido varios de estos sucesos. Esto es porque no hay o el mantenimiento o el cumplimiento, y tampoco hay una visión sustentable, ¿no? Sí, bueno, eso no tendría que pasar nunca, Luis, o sea, que las personas no tengan los materiales para realizar las actividades de mantenimiento, sobre todo en esos procesos que son peligrosos si no se lleva un protocolo exacto de la actividad, genera accidentes mortales, donde se ven envueltos muchas personas y que probablemente el accidente mortal es una de las partes, pero también se afecta el funcionamiento de la infraestructura que termina afectando miles o a millones en un solo día. Sí, claro. Son infraestructuras que requieren un alto conocimiento técnico, una especialización, y que la propia compañía debe encargarse de que su personal lo tenga sus materiales, tenga su capacitación, esté actualizado en las metodologías y también dentro del plan estratégico pues se vaya modernizando la instalación, porque si no se vuelven un peligro, lejos de ayudar y de cumplir su cometido, que quiere decir ser un coadyuvante en el desarrollo económico de la rama en particular de la industria y de toda la economía en general, ¿no? Porque la energía o la proveeduría de energía, pues es una parte, digamos, de la actividad económica, pero es una parte muy importante, sumamente importante. Entonces, eso no debería pasar, eso debería ya estar contemplado dentro de los costos de la empresa, de los costos operativos, tener el personal, el equipo, la capacitación, la innovación que sea necesario para mantener, porque si no, como decimos, en lugar de volverse una solución, se vuelve un problema. Se vuelve un problema. Se vuelve un problema mortal, probablemente. Exactamente. No. Y mortal no es nada más vidas. Mortal es el paro de la economía, mortal es el daño al medio ambiente, ¿no? Porque todo eso, a la postre, mata, ¿no? Y mata muchas cosas, no nada más vidas, ¿no? Oye, Victoria, pues para ir cerrando, porque pues ya sabes que lamentablemente el tiempo es un maldito enemigo, ¿qué hacemos o quién debería de ser la autoridad o cómo hacemos que las autoridades y los particulares migren a una mayor velocidad en nuestro país hacia una infraestructura sustentable? Porque me queda claro que no en todos los estados o no en todas las entidades públicas tienen ese concepto. Tú que eres experta, tú que además capacitas al personal en este tema, échanos ahora sí que tu comercial, ¿qué podemos hacer? Sí. Bueno, algo que he visto que funciona en otros países, que les ha funcionado, es tener institutos que apoyen específicamente el conocimiento nuevo de la infraestructura sustentable, resiliente, restaurativa y transformativa. Este es un nuevo conocimiento, Luis. Nosotros estamos hablando de construir una infraestructura con una nueva visión. Sé y respeto mucho a mis compañeros, a mis colegas que trabajan en el ramo de infraestructura sustentable en todas sus industrias, en agua, en manejo de agua, en energía, en desarrollo de caminos, puentes y todo esto que tiene que ver con comunicaciones y transportes, en la capacidad digital. Los respeto muchísimo, pero sí hay que dar apertura a que vamos a construir infraestructura con una nueva tecnología y por lo tanto hay que transformar el conocimiento que ya tenemos, unir la experiencia del conocimiento con la nueva innovación de y generar infraestructura nueva que nos soporte 50, 70, 100 años hacia adelante en unas condiciones de resiliencia perfectas, que soporte eventos climáticos extremos, que soporte altas temperaturas que son
producto del cambio climático y de lo que ya se va a venir con el cambio climático. No vamos a poder cambiar el cambio o parar el cambio climático, pero tenemos que construir infraestructura que lo pueda soportar y que nos pueda ayudar a continuar nuestro desarrollo económico, aunque tengamos temperaturas altísimas o diversos fenómenos de eventos climáticos extremos que se derivan de esto. Entonces, yo la verdad apoyaría porque exista un ente de infraestructura sostenible a nivel nacional y que trabaje con los diversos gremios que se involucran, que son los gremios, ya sabes, de construcción, de diseño, de inmobiliarias, las uniones también que tienen que ver con trabajos públicos, que creo que tampoco en México existe eso, una organización de trabajos públicos, de obras públicas, Banobras, pero bueno, pues está Banobras nada más, pero es un ente más financiero, ¿no? No creo que Banobras tenga, desconozco y lo vamos a averiguar, si Banobras tiene alguna sección sustentable o que revise, ¿no? Te vas a sorprender porque sí tienen un área que recientemente abrieron acerca de infraestructura sostenible, pero me parece que el reto es muy grande para dar el salto y alcanzar un poco lo que están haciendo los otros países y que nos llevan delantera, ¿no? Sí hay participación de México en estas entidades donde se toman decisiones de política pública a muy alto nivel, sí hay, y estemos representados en cuerpos donde se habla de infraestructura sostenible, solo que no se ha pasado de la parte de la nota de política pública. Entonces, ¿de qué sirve? Exactamente, o sea, falta establecer el paso para llevarlo a la práctica, que es donde lo necesitamos más. Tenemos a un representante que habla con estos organismos o con estas grandes autoridades mundiales, ¿no? Ok, ya lo tenemos ahí, ¿no? Pensemos que puede ser el secretario de Relaciones Exteriores o algo por el estilo. Pero si él no baja la información, es como el jefe que va y se capacita y toma un curso de resiliencia en las empresas, pero llega a su empresa y es la antítesis de la resiliencia, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió? Exactamente. Eso ya no tiene que pasar. O sea, se tiene que transmitir el conocimiento. El conocimiento no es una cuestión de detentarlo y captarlo y tenerlo. Precisamente el alma de poder generar una infraestructura sostenible es hacerlo de manera colaborativa, multidisciplinaria, a través de todo el ciclo de vida del proyecto para que pueda ser exitoso, ¿no? Y que todas las disciplinas trabajen de manera sinérgica, unida, todos sepan un poco de qué hacen las demás partes para que se descubran estas sinergias y se pueda llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, de este impacto, de manera armónica y que se llegue al objetivo de tener una instalación en la que no suceda un accidente. ¿Por qué? Porque todos los aspectos de riesgo se tienen controlados y todo el equipo de proyecto, todos. Desde que hace el financiamiento, el banco, la autoridad que contrata y va a supervisar y va a dar el contrato también. Los contratistas, las empresas de ingeniería, los proveedores del material, o sea, de los equipos, de la tecnología, de las innovaciones, los que hacen el mantenimiento, todos tienen, los equipos de negocios, por ejemplo, los que hacen los cost-benefit analysis, los que se ocupan de las certificaciones también y de juntar toda la documentación, todos tienen que estar entrenados en estas metodologías para que se hable el mismo idioma y para que trabajen de manera colaborativa como se debe hacer, ¿no? Entonces, lo que falta es eso, bajarlo ya a nivel práctico. Claro. Yo lo he estado haciendo, yo he estado presionando mucho el tema desde hace años porque veo que lo necesitamos y porque no veo ninguna limitación intelectual, material, académica, de ninguna clase para que no se pueda tener ese conocimiento. Es conocimiento. Sí. Está emitido por entidades muy preparadas que se han dedicado a juntar lo mejor de la ciencia y la técnica en la materia y que no tenemos por qué esperar a que se genere en México. Ya existe y es del conocimiento mundial. Es más, está a disposición pública porque es un marco de desarrollo público. Claro, hay que saber cómo llegar al conocimiento, aplicarlo y eso es un poco lo que yo he hecho, facilitar el acceso al conocimiento de especialistas en México y en Latinoamérica, pero también en Europa, más en el mundo de habla hispana,
para que se acerquen a estas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque el estándar está en inglés, todos sus materiales están en inglés, pero cualquier profesionista a partir de podría y debería de estar ligado al tema de la infraestructura sostenible. Así es. Y amigos, bueno, pues ahí estuvimos viendo los datos de Victoria, porque es importante que cualquiera de ustedes que quiera conocer más del tema se contacte con ella. Y como hemos visto, el tema de infraestructura sostenible atraviesa, como lo es el sector energético, a todo el sector industrial de cualquier país, estado, ciudad, municipio, como lo quieran llamar. O sea, la sustentabilidad y la energía van y corren paralelos. Y si estos no están ligados, como lo dijo nuestra amiga Victoria desde un principio, entre lo económico, el medio ambiente y lo social, de ninguna manera van a llegar al éxito. Así es que, Victoria, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos saludarte pronto en este programa. Y pues nada, vamos a una pequeña pausa, amigos. Agradecemos a Victoria para que se despida de nosotros. Muchísimas gracias a todos, Luis, a tu audiencia, que siempre es interesante. Tú sabes que yo vengo del ramo energético y pues la verdad está en el fondo de mi corazón siempre. Y pues muchas gracias por escucharme y atentos, ustedes me pueden contactar por mis redes sociales, y sobre todo aquellas empresas que estén interesadas en elevar la calidad de su práctica y las autoridades también que estén abiertas a participar de esto. Esto no tiene costos onerosos, es muy, muy fácil de implementar en sus compañías y el conocimiento no le sobra a nadie. No, al contrario, alimenta el alma, el espíritu y, por supuesto, las decisiones que tomamos hacia futuro. Exactamente. Bien, gracias, Victoria. Vamos a la pausa, amigos, no se vayan. Esto es Energía Tabasco. Hasta luego. Gas Oil Integrated Services. Ofrecemos soluciones integrales para la industria petrolera, contribuyendo a la incorporación de hidrocarburos. Nos respaldan más de 70 estudios especializados y operaciones en los principales campos petroleros del país. Contamos con la capacidad técnica y tecnológica para desarrollar proyectos en toda la cadena de valor del sector energético, asignación de personal operativo, seguimiento operacional durante la perforación, suministro de materiales y equipos especializados, caracterización de yacimientos durante la perforación con tecnología de alto nivel a través de espectrometría y geoquímica del yacimiento. Podemos identificar las zonas de hidrocarburos en solo 48 horas. Somos una empresa mexicana del sureste y tenemos la experiencia. Gas Oil Integrated Services. Muy bien, amigos, pues es así como llegamos casi al final del programa. Nos pasamos un poquito de las 8 de la noche. A veces es difícil, pero bueno, agradecemos sus comentarios, el favor de su atención y esperamos que este programa, pues más que hacerlo popular, lo que queremos es crear un poco de conciencia, sobre todo en las personas que están involucradas en los temas de cumplimiento regulatorio, de infraestructura, del desarrollo de la misma. Como ven, pues de pronto hay cosas que ya son viejas y tratar de componer lo obsoleto a veces sale más caro que hacerlo nuevo. Entonces, pues ahí lo dejamos a la consideración de ustedes. La próxima semana vamos a seguir un poco con el tema y vamos a tocar otros temas. Así es que sin más, les deseamos una excelente semana, sigámonos cuidando porque, como ya sabemos, el bicho todavía anda por ahí pululando. Y bueno, pues gracias, que tengan excelente semana, nos vemos la próxima semana. Esto es Energía Tabasco, que la pase bien, hasta pronto. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era con Luis Prax presentó.